One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. El derecho y la tecnología aplicada a esta ciencia están en constante evolución. Estudiantes, profesores y profesionistas de esta disciplina deben también actualizarse constantemente. Es por eso que la enseñanza jurídica en nuestro país ha cambiado con el paso de los años. En este episodio de Abordando Derecho, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, comparte con nuestro socio y conductor, Alejandro García González, cuáles son los métodos de enseñanza jurídica más eficaces y cuáles son las herramientas para formar abogados más preparados en México. También conversan sobre el uso de tecnología en la práctica legal y la importancia de los valores para quienes ejercen esta profesión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. ¿Eres estudiante de Derecho? ¿Estás pensando en cursar la carrera de Derecho? ¿Eres un padre o una madre de familia y estás aconsejando a tu hijo o a tu hija sobre qué carrera escoger? ¿Estás actualmente estudiando alguna otra carrera, pero tienes la intención de incursionar en el mundo del derecho? ¿O simplemente quieres un buen tema de conversación para tu próxima reunión? Bueno, pues este es sin duda el episodio que a ti te interesa. El día de hoy vamos a abordar el tema de la enseñanza jurídica en nuestro país y estamos súper emocionados de tener a una de las voces más autorizadas en México para hablar sobre el tema. Él es el doctor José Antonio Lozano Díez. José Antonio, un placer tenerte. Encantado, Alejandro. Muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación. No, de verdad, estamos bien emocionados de que nos puedas acompañar. Muchos de ustedes seguramente saben quién es el doctor José Antonio Lozano. Para todos aquellos que aún no, les comento brevemente quién es nuestro invitado hoy. Él es abogado por la Universidad Panamericana, es también doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y bueno, tiene toda una vida dedicada a la investigación jurídica, a la docencia jurídica. Fue por muchos años el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, justamente. Después, por ahí de 2014 hasta creo 2020, fue el rector del sistema UP y PADE. Y bueno, actualmente preside la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana. Así es que, bueno, pues como les decía, una voz definitivamente autorizada para comentar sobre el tema. José Antonio, coméntame para empezar, ¿qué fue lo que te llevó a ti a dedicar tu vida a la docencia, a la investigación jurídica? Me imagino que pues, en aquellos años, cuando estabas todavía cursando la carrera, estabas haciendo tus prácticas profesionales, que sé que estuviste en despachos, etc. Y bueno, pues de ahí diste el giro para dedicarte de lleno a esto. Y qué bueno que lo has hecho, porque bueno, sin duda has hecho pues, grandes cosas por la enseñanza jurídica en nuestro país. Platícanos qué fue lo que te llevó a esto. Realmente, Alejandro, son de esas cosas que te lleva un poco la vida por la casualidad. No son planes que uno se hace al principio. Recuerdo cuando yo entré a ser pasante, entré a la carrera de Derecho, no tenía previsto dedicarme de tiempo completo a la academia. Cuando estaba ya por terminar la carrera, trabajaba como pasante en esa época, de casualidad me invitaron a dar alguna clase, evidentemente acompañado con un profesor con experiencia, y recién terminada la carrera me estuvieron invitando de manera continua a dar clases y me empecé a apasionar. Descubrí que eso era algo que me llenaba totalmente como persona y eso me fue llevando al paso de la vida a tomar en un momento determinado la decisión de brincar a la parte académica. Llegué casualmente, pero hoy te puedo decir que ha sido el camino para que estaba uno hecho y es el que más feliz y más realizado me tiene. Fantástico, pues qué buena historia, y la verdad es que la docencia pues tiene una dosis importante de vocación, ¿no?
La verdad es que quienes se dedican como tú de lleno a este tema, pues tienen que tener verdaderamente esa vocación, ese gusto, ese entusiasmo por hacerlo, sobre todo tantos años como tú lo has hecho. Y para abordar justamente el tema de la enseñanza jurídica en nuestro país, quisiera que nos compartieras de entrada un poquito acerca de los métodos de enseñanza y lo que a ti te ha llevado en tu investigación a concluir hoy por hoy que es lo mejor para los alumnos. Yo creo que ha habido distintos momentos de la historia en los que se ha discutido cómo enseñar el derecho, cómo hacer mejores abogados a los alumnos, cómo lograr que tengan una mejor formación jurídica. Y la verdad de las cosas es que si esas discusiones han sido en el tiempo, hoy estamos en un punto de inflexión. Es un momento de mucha discusión, un momento en el que han ocurrido muchas cosas que nos llevan a una verdadera revolución en la enseñanza del derecho. Quizás, Alejandro, algunos de los temas que han estado más en la discusión, en el centro, son dos. Uno tiene que ver con qué tan teórica o práctica debe de ser la formación jurídica. Ahí, por ejemplo, en la parte de lo práctico, se ha discutido en los años 90, principios de los 2000, qué tanto se podía enseñar el derecho a través de la metodología del caso, como pasa en Estados Unidos o como ocurre, así lo hacemos en el IPADE para empresarios. Pero el caso de Estados Unidos es distinto por la edad a la que entran los alumnos a la universidad, por el sistema jurídico que tienen también es diferente. Aquí lo que nos hemos dado cuenta es que el método del caso sirve para posgrados, probablemente para el último año de la carrera, pero no para alumnos que están empezando de semestres bajos de la carrera, porque el método del caso uno aprende mucho de los compañeros, aprende de la discusión del caso. El profesor solamente se convierte en un conductor de la discusión. Cuando no hay elementos o bases sólidas, obligaciones, o no se tiene una base mínima de instituciones jurídicas, de derecho constitucional, es muy difícil poder tener una discusión. Se vuelve todo relativo, casi cualquier cosa que diga uno da igual, porque no hay bases. Entonces, ahí hay una combinación. Hay que recordar que en la parte práctica, así se enseñó el derecho siempre en Occidente, y en nuestro país hasta el siglo XIX bien entrado, no se iba a la universidad. Los abogados que practicaban la profesión eran pasantes que iban a algún despacho y ahí empezaban a aprender la profesión. Eso se le llamaba el tirocinio. Y así se aprendió hasta que empezó a haber universidades y entonces separamos, el Estado asumió el dar la cédula profesional, que es la habilitación para la práctica profesional en nuestro país, pero eso no pasaba antes así. Esta es una primera discusión interesante. Y una segunda discusión interesante tiene que ver con los medios electrónicos. Todo lo que ha sucedido, sobre todo post y pre-pandemia, lo que supone algo que no podemos negar, que es el avance tecnológico. ¿Qué tanto podemos ayudarnos de herramientas tecnológicas? Hay que hacerlo, evidentemente, y cada vez más. Y cada vez, haciéndolo bien, nos van a ayudar a tener mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero para que eso se dé, tiene que estar muy planeado. Tenemos que utilizar las herramientas en los momentos adecuados. Solamente utilizar herramientas tecnológicas como puede ser una clase frente a una pantalla y pensar que eso es modernizar o que eso es innovar en educación es un graso error. Al contrario, estar frente a una pantalla demasiadas horas, está demostrado, nos hace perder capacidades cognitivas, capacidades memorísticas y de raciocinio. Y eso, en vez de ayudar a ser mejores abogados, nos hace exactamente lo contrario. Entonces son discusiones que no tienen respuestas totales, sí o no, sino que son combinaciones que tienen que estar estratégicamente pensadas. Coincido contigo en que, al menos en nuestro país, pero creo que en general en el mundo, estamos viviendo una especie de renacimiento en la educación, impulsado desde luego por todas estas herramientas tecnológicas y donde pues un poquito a prueba y error hay que ir determinando qué es lo que funciona, qué es mejor para los alumnos y sobre todo creo que también el impulso viene de los propios alumnos. Yo que pues también tengo la oportunidad de ser profesor, cada vez me doy cuenta que los alumnos son más exigentes en lo que van a recibir. Las evaluaciones que se hacen típicamente al final de los semestres, etcétera, con los alumnos, pues cada vez ves
observaciones más acuciosas de qué es lo que quieren. Creo que tienen mucha claridad en ese sentido. Y déjame conecto mi segunda pregunta, José Antonio, con algo que ya comentaste sobre los sistemas jurídicos. Sabemos que en el mundo hay diversos sistemas jurídicos. En nuestro país estamos muy familiarizados con mencionar el civil law, que es el que se practica en México, o la familia en la que pertenece nuestro sistema jurídico, y el common law, que se practica en Estados Unidos, en el Reino Unido, etc. Son como que los dos más conocidos. Entonces, ¿cómo ves tú que el sistema jurídico del país influya en la educación jurídica? Absolutamente. El sistema jurídico cambia completamente el mecanismo de educar. No nos hemos dado quizás a veces la suficiente reflexión, pero lo pongo sobre la mesa. ¿Cómo solemos educar en países del civil law? Solemos educar en el conocimiento de la regulación, de las leyes. Y con las leyes, conociendo las leyes, ya el abogado en la práctica pues llega y interpreta la norma, etc. En cambio, en los sistemas del civil law, del common law, es el caso, el precedente el que se estudia y la solución a ese precedente. La lógica que se utiliza es inversa, es distinta. Porque si yo parto de una ley y enseño una ley para luego resolver un caso, parto de lo general, abstracto e impersonal para luego intentar aplicarlo en la realidad. Paso de lo general a lo particular quiere decir que enseño el derecho de forma deductivamente. En cambio, en el common law es al revés. Parto del caso y del precedente para luego tener conclusiones. Parto de lo particular del caso para tener una conclusión general. El método es inductivo. Y eso genera dos lógicas diferentes para la comprensión, dos paradigmas distintos para aproximarse al fenómeno jurídico. Ahora, en todo esto, la enseñanza tiene que, de alguna manera, respaldar esa manera de pensar, de razonar el derecho y de comprenderlo. Por eso es tan distinta la enseñanza en países del common law como el civil. Ahora, a nivel todavía universitario, no de posgrado, conforme han ido evolucionando los programas de cada una de las universidades, ¿has visto tú que existe una tendencia a, digamos, a abrir eso y buscar algún sistema un poquito como intermedio, híbrido, o proporcionarle a los alumnos algunas herramientas que típicamente no tendrían en México? Te pongo un ejemplo muy claro. Yo que me dedico a la resolución de disputas y dentro de eso al arbitraje. En el arbitraje pues nos toca convivir, interactuar, tener de parte contraria abogados formados bajo otras tradiciones jurídicas. Y sí notamos mucho en el caso específico de, por ejemplo, el interrogatorio a los testigos, ¿no? El alumno, el abogado hecho en un país del common law tiene mucha capacidad de interrogar, de contrainterrogar, etc. Toda vez que dentro de su sistema jurídico la prueba testimonial tiene un peso importante dentro de sus procedimientos. Entonces, es natural que los entrenen en eso. En la evolución que tú has visto en México, se han ido incorporando estas herramientas que a lo mejor no sería lo usual aplicarlas en México, pero que se considera que a lo mejor para formar abogados más completos deben de tener los alumnos. Sí, realmente con el paso de los últimos años, sobre todo a partir de que inicia la década de los años 90, que empieza ese fenómeno de la globalización, que hoy para algunos analistas ha terminado y estamos pasando al fenómeno de la regionalización, por eso el nearshoring y todos estos temas que tenemos el día de hoy. Pero eso implicaba que muchas de las transacciones que se empezaron a realizar son transacciones internacionales, bajo reglas de derecho internacional y, como bien lo dices, con la convivencia de abogados que provienen de distintas tradiciones de pensamiento jurídico. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que en la tradición básicamente del common law, algo que ha sido siempre muy central ha sido la formación en soft skills,
que son estas, ¿no? Te voy a enseñar cómo llevar una negociación, te voy a enseñar a hacer un interrogatorio, te voy a enseñar cómo en un momento determinado practicar en una cuestión muy concreta. En cambio, la formación que hemos tenido en el sistema del Civil Law había sido fuerte en hard skills, todo lo que son conocimientos, aprendizaje de doctrina, leyes, etcétera, pero muy débil en soft skills. Entonces, ahí es donde tenemos a veces esos diferendos, donde no tenemos formación. Y hemos empezado a tener algunas reformas, efectivamente, en planes de estudio para empezar a ingresar soft skills en los planes. El tema es saberlo hacer de manera bien lograda, bien equilibrada, sin perder la otra parte de las hard, ¿no? que me parece que esa parte el abogado del Civil Law tiene bastante fuerza. José Antonio, otra pregunta que me surge a partir de lo que hemos estado platicando es, hablabas tú de esto de la enseñanza práctica y de cómo, de hecho, en nuestro país, hace un par de siglos, así se formaban los abogados. En la actualidad, ¿qué importancia le das tú a que específicamente el alumno de Derecho inicie con sus prácticas profesionales? ¿Consideras tú que hay un momento idóneo en la carrera para empezar o es conforme cada persona se vaya sintiendo? Pero al final del día creo que la pregunta más importante es, ¿el alumno que egresa de una facultad de Derecho, de una universidad, requiere contar con estos con estas prácticas, más bien, no estudios, sino con estas prácticas profesionales? Sí, yo pienso que es absolutamente necesario, por la naturaleza de la profesión, contar con las prácticas profesionales. Una práctica profesional para un alumno, para un abogado joven, un pasante que inicia, es absolutamente relevante en la manera en que va a entender la profesión hacia adelante, inclusive en su cosmovisión. Yo sostengo que una buena elección de tu primer empleo como abogado es todavía más relevante que la de la universidad, porque sin que nos demos cuenta, la gran parte de las cosas que se aprenden y que quedan como esas cualidades que se valoran en el mundo profesional, se aprenden de tener un buen jefe, que te enseña a redactar, que te exige, que te permite estar en una junta con un cliente y que te enseña y te transmite una cultura de trabajo, un carácter, que no necesariamente desde el aula se puede hacer siempre. Entonces, es absolutamente necesaria en un régimen como el mexicano tener esa práctica profesional. ¿Cuándo es recomendable tenerla? Desde la experiencia que yo he tenido terminando el segundo año de la licenciatura, o sea, cuarto semestre pasando a quinto. Entre cuarto y quinto semestre es conveniente que empiecen a trabajar, porque es un momento en que la capacidad de aprehensión del conocimiento y de comprensión está en el momento exacto en que ya tienen unas bases primarias y al mismo tiempo tienen la actitud y la aptitud para captar la formación que se les va a dar en los empleos. Si uno se espera a finales de la carrera, se vuelve más teflón y pierden cualidades. Si uno los agarra del inicio y no tienen bases, tampoco funciona tanto. Creo que lo ideal es entre 4 y 5 semestres de la carrera. Fíjate que en ese punto coincidimos nosotros como firma jurídica. Cuando salimos a buscar pasantes, procuramos que sean justamente de cuarto o quinto semestre, muy de la mano con las razones que tú nos explicaste. Creemos nosotros también que empezar en tus prácticas profesionales en esa etapa, pues digamos, intermedia de la carrera, te permite pues tener al menos 2 años de práctica antes de egresar, ¿no? Y creo que es valiosísimo que los alumnos puedan tener ese periodo. Y bueno, también nosotros desde el punto de vista como firma, no queremos que, digamos, los enanos nos crezcan tan rápido, ¿no? Entonces, tenerlos aquí, poderles transmitir la cultura, lo que se espera de ellos, la responsabilidad, por 2 años creo que es una parte crucial. Entonces, en ese sentido, coincidimos. Ahora, ya nos has explicado y para todos los que nos estén viendo o escuchando, pues ya saben, hay que salir a practicar, no solamente quedarse en el aula. Pero al final del día termina la carrera, los programas en México al menos, pues típicamente son de 9, 10 semestres
y dependerá de la universidad si hay luego un examen profesional, si habrá que defender alguna tesis, etcétera. Pero en general terminamos la carrera y vamos a suponer que ya estamos practicando, empezamos ahora sí con el ejercicio profesional, obtenemos nuestra licencia para actuar como abogados. ¿Qué tan relevante, José Antonio, para ti es que el alumno se siga capacitando, específicamente con alguna maestría, eventualmente algún doctorado, como es tu caso? Es decir, ¿qué tan relevantes son hoy en día los estudios de posgrado? Yo creo que el estudio de posgrado es cada vez más relevante, por un motivo muy concreto: la especialización y la sofisticación de la profesión va llevando a que la carrera, la licenciatura, no es del todo suficiente para la formación. La especialización en áreas concretas requiere de un estudio que se enfoque en eso. Cada vez más tenemos abogados especializados, en el caso del arbitraje, algún abogado en materia tributaria, otro está en propiedad intelectual, y esas son ramas del derecho que requieren una profundización académica que no la puedes tener en la carrera. En la carrera puedes tener una materia de un semestre que te da las bases iniciales, pero no puedes entrar con profundidad, comprender cómo se practica eso, y eso te lo da un posgrado. Un posgrado te complementa mucho esta parte. Y el posgrado tiene una gran ventaja, que regularmente quien estudia el posgrado, por traer una base teórica ya fuerte, una formación jurídica de licenciatura, aprovecha mucho más cada una de clase. Y eso creo que lo hace muy valioso. Sí, sin duda. Un par de comentarios al respecto, porque también es bien relevante para mí el momento elegido para estudiar el posgrado, ¿no? Que al menos en mi opinión, no debe ser inmediatamente al egresar, sino debes de darte un tiempo para practicar, a lo mejor para ver distintas áreas del derecho y decidir en qué te quieres enfocar, ¿no? Otro atributo que yo veo de un posgrado es la gente a la que vas a conocer. No solamente, desde luego, los maestras, maestros, profesores, sino también a tus compañeros, ¿no? Son relaciones que puedes formar y que te pueden ayudar por el resto de tu carrera profesional. Entonces creo que es otra ventaja de un posgrado que veo yo. Y como bien indicas, es difícil, si queremos formar abogados a nivel licenciatura, irles dando tantas materias como muy específicas, ¿no? Sin embargo, veo yo cada vez que en los planes de estudio, en los programas, se incluyen estas famosas materias optativas, donde de alguna manera se permite que el alumno vaya perfilándose hacia áreas donde se sienta más cómoda, más cómodo, áreas que le interesen más. ¿Qué piensas tú acerca de esta, digamos, preespecialización todavía a nivel de licenciatura? Hace algunos años tuvimos esta discusión cuando se hizo un cambio del plan de estudios de la Facultad de Derecho en la que yo trabajé mucho tiempo, de la UP. Y llegamos a darnos cuenta que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, hablamos de la primera parte de los años 90, típicamente las escuelas de Derecho en México empezaron a meter dentro de su tronco de estudios muchas materias especializadas que antes no se les daba tanta importancia. Comercio exterior, por ejemplo, competencia económica, propiedad intelectual, por mencionar algunas, que dieron un giro muy importante en los 90 en México. Y en los años 2000, de repente, al revisar el plan de estudios, estaba totalmente lleno de horas de materias de todo tipo. Oye, pues no podemos dejar de ver algo de comercio exterior por la importancia que tiene. Oye, pues algo de propiedad intelectual también. Pero claro, con un dedo de profundidad. Entonces teníamos muchísimas horas de clase viendo de todo, pero todo con poca profundidad. Entonces, esto que comentas adquirió mucho sentido. La reforma consistió en lo siguiente: de los 10 semestres que dura la carrera, se toman 8 en el que todas estas materias especializadas no se dan prácticamente, pero se aprovechan los 8 para enseñar las materias que te dan el verdadero criterio, que te hacen ser abogado. En la UP, en vez de dar un curso de obligaciones, se dan 2, en vez de dar un administrativo, se dan 3, en vez de dar ciertos constitucionales, se da el doble de constitucional. ¿Por qué? Porque el abogado que sabe constitucional, administrativo y obligaciones
Todo lo demás es una consecuencia de ello. Entonces, dando las bases como un ingeniero las matemáticas. Un ingeniero que es muy bueno en matemáticas se puede dedicar a la electrónica, a la inteligencia artificial o a la producción industrial. Todo eso siempre y cuando esta base sea sólida. Y el último año, entonces sí. Oye, ¿te quieres especializar en propiedad intelectual? Están estas materias de propiedad intelectual. ¿Te quieres especializar en competencia económica? Están estas materias de competencia. Pero las tomas al final, como un primer saque para que hagas tu posgrado, porque yo no te las voy a terminar de dar completas en la licenciatura. Sería una pretensión absolutamente fuera del alcance. Estaremos prometiendo algo que no daríamos nunca. Claro, sin duda. Déjame hacer un comentario ahora desde el punto de vista ya de la práctica, que creo que ayuda a complementar y que nosotros lo vemos pues como firma transnacional que somos. Algo que nosotros vemos en nuestra firma es que en otras jurisdicciones los abogados están hiper especializados. Y te comento, nosotros tenemos reuniones anuales de socios donde nos juntamos personas de las casi 50 oficinas que tenemos alrededor del mundo. Y bueno, pues ahora sí que hay de chile y de manteca, ¿no? Y cuando nos reunimos, por ejemplo, el grupo de la práctica de litigio y arbitraje y conversas con estas personas, a mí me han llegado a tocar socios que me dicen, yo me dedico al litigio de pensiones. Bueno, pues pensar eso en México, pues te mueres de hambre, ¿no? O sea, no hay el volumen de asuntos como para darte ese lujo de decir, bueno, yo estoy hiper especializado en esto, ¿no? O un abogado que dijera, por ejemplo, yo me dedico exclusivamente a temas de daño moral. Pues a lo mejor suena muy atractivo, pero creo que al menos en la actualidad en México no es posible, ¿no? Hoy todavía los litigantes, pues vemos, sí estamos enfocados, por ejemplo, al litigio comercial, al litigio administrativo, pero dentro de eso, pues vemos diversas industrias, diversos tipos de asuntos. Sin embargo, y esto sobre todo para nuestra audiencia, para quienes estén pensando, por ejemplo, en un posgrado, sí ya hay jurisdicciones con esta hiperespecialización y creo que al final del día la abogacía va hacia allá, ¿no? Cada vez nos vamos a ir especializando porque, como dices tú, pues ya cuando se trata de la práctica, sí buscas un abogado que sepa de exactamente lo que estás hablando, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con los médicos. Sí. Bueno, este es un tema también, Alejandro, muy interesante y de mucha discusión. Efectivamente, la economía mexicana no tiene el tamaño para una hiperespecialización como ocurre en países como Estados Unidos, una economía infinitamente más grande, veintitantas veces más grande que la nuestra, ¿no? Y eso pues supone un volumen distinto de mercado, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que la discusión no está tan sencilla, porque si bien hemos ido a la hiperespecialización, y ahora voy a poner el caso que decías de la medicina, hay una gran discusión en el sector médico sobre las consecuencias de la hiperespecialización. Como todo, tiene pros y contras. Los pros, pues es una persona que conoce el detalle absoluto de su materia y la conoce, pero con todo. Pero por contra, los diagnósticos de un médico hiperespecializado muchas veces no son los mejores. Y dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué no son los mejores si es el que más sabe de riñones o si es el que más sabe de pulmón? ¿Por qué? Porque muchas veces los medicamentos que dan con su diagnóstico, al no entender que el cuerpo humano es un ecosistema, puede haber una medicina que te esté funcionando bien para el pulmón, pero te afecta el corazón. Entonces, si no tienes la visión del cardiólogo que te está diciendo al neumólogo, oye, cuidado con esa medicina, porque en este organismo esa medicina tiene estos efectos, puede ser contraproducente. En México tenemos ese problema, por eso cada vez se vuelven más importantes los médicos internistas que tienen una visión general del paciente. Esto que es en la medicina lo voy a traducir ahora a lo jurídico. Una hiperespecialización es interesante en un caso con unas condiciones específicas, pero regularmente en muchos casos tienen otras derivaciones dentro del caso de orden corporativo,
Si es un tema litigioso, puede tener impactos en regulación pública, materia fiscal, qué sé yo. Y si no se tiene una visión del conjunto, a veces podemos perder asertividad en los diagnósticos y por lo tanto en las respuestas que damos profesionalmente. Ahora en las universidades, sobre todo en las americanas y ya cada vez más en las latinas, se está empezando a tocar este tema y se habla de la interdisciplinariedad. Ok, vamos a una hiperespecialización siempre y cuando haya diálogo con los otros hiperespecialistas, porque si cada quien se especializa y son cajones estancos y no se hablan entre sí, no vamos a dar con respuestas asertivas, ¿no? Radicales para el conjunto. Sí, claro, ahora en muchas ramas, no solo la medicina o el derecho, se habla también de estos enfoques holísticos, ¿no? que consideran una serie de factores, y es algo que en nuestra práctica como firma también nosotros atendemos, porque pues cada uno de nosotros estamos enfocados en lo nuestro, los que se dedican al litigio, los que se dedican al derecho fiscal, derecho laboral, corporativo, etcétera, ¿no? Y en ocasiones un asunto, como bien lo indicabas tú, requiere un enfoque más global, más interdisciplinario, y como le llaman en inglés los silos, ¿no? O sea, evitar que haya estas divisiones muy férreas entre las prácticas y buscar que haya una, digamos, colaboración entre las áreas, y esta colaboración va mucho de la mano con el trabajo presencial. Decías tú, bueno, sí hay que aprovechar las herramientas, pero el aprendizaje no es el mismo a través de una pantalla, ¿no? Porque se pierde ese contacto humano, se pierden muchas cosas que se tienen en un aula, y es lo mismo en el despacho, ¿no? La gente tiene que estar en la oficina porque de ahí es donde surgen las mejores ideas, alimenta la creatividad, etcétera, una serie de circunstancias que el sistema remoto pues no nos provee. Ahora, hemos tenido, desafortunadamente, le tocó a la rama del derecho o al sector del derecho este tema que fue noticia recientemente en nuestro país sobre un tema de deshonestidad. Y yo creo que es algo fundamental, al menos es una posición aquí sí personal, el tratar de transmitir también al alumno ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, a nivel empresarial se está hablando hoy en día de los criterios ESG, ¿no? Que implica que la empresa no solamente se dedique a hacer negocios, sino que vea también por su entorno, por el medio ambiente, por su gente. Y creo que hoy en día los alumnos, no solo los de derecho, en general, también se les deben de enseñar eso, ¿no? La empatía, el ver por el prójimo, y el que tu trabajo no solamente sea para ganar dinero, sino que en el camino también trates de dejar algo en tu comunidad, en tu país. Para ti, en lo personal, José Antonio, ¿qué tan importante es la transmisión de ciertos valores, por ejemplo, como la honestidad en los alumnos de derecho? Absolutamente fundamental, fundamental. Creo que hemos tenido los últimos años quizás una visión muy restrictiva de lo que se debe entender por la ética profesional o de deontología. En el campo del derecho hemos tenido dos discursos que, si bien son ciertos, son reduccionistas, ¿no? Como te dicen, oye, el abogado tiene que practicar la ley, todos estamos de acuerdo, pues tendremos que ser éticos, pero lo que no estamos de acuerdo es qué entendemos por ética. Y en la ética, lo que algunos entienden es un discurso, es cumplir la ley. Por supuesto que cumplir la ley es ético, pero es el primer escalón mínimo. No puedes reducir toda la ética al legalismo, ¿no? Decía Bismarck que de las salchichas, así como las leyes, no te quieres enterar cómo se hicieron, ¿no? Ese es un primer escalón. Para otros, la ética es un tema más bien como de orden de restricciones, ¿no? Como si la ética fuera una especie de camisa de fuerza que se nos pone y que no nos permite en un momento determinado hacer lo que quisiéramos hacer. No hagas, no digas, no veas. Eso es una caricatura de la ética, es una restricción. No, la ética es el modo, y yo diría el único modo en que una persona puede alcanzar una vida lograda. Un profesionista puede ser perfectamente equilibrado en todos los rasgos que una persona
una persona que tiene racionalidad, que tiene mente, que tiene una parte corpórea, física, la hacen ser y alcanzar lo que todos queremos, que es la felicidad. En ese sentido, pienso que tenemos que entender la educación de manera holística también. Hemos equivocado pensando que educar en el derecho o educar jurídicamente es transmitir conocimientos. Por supuesto que es transmitir conocimientos, pero no es solo eso. Ahí está ya la inteligencia artificial. Hoy, ChatGPT te puede hacer un contrato, te puede hacer una demanda. ¿En dónde queda entonces el papel en los siguientes 5 o 10 años del abogado? En el carácter, en ese diálogo que hay con los demás, en aquellas cosas que la inteligencia artificial no puede llegar. Por eso creo que la formación jurídica, al igual que todas las formaciones humanas, es una mesa de 4 patas. Una mesa de 4 patas. Si tú una mesa de 4 patas le quitas una pata, la mesa se cae. Si le pones una pata más alta, la mesa queda chueca y no sirve para el propósito. ¿Cuáles son esas 4 patas? La transmisión del conocimiento, que no es la memorización, es la manera de razonar, aprender a razonar el derecho, es la primera pata. Una segunda pata es esto que hacemos con las prácticas profesionales, las soft skills, aprender las habilidades, ¿no? Generar competencias más que conocimientos. No, de nada me sirve saberme todo el Código Civil si no sé redactar un contrato. Entonces, eso es muy importante. Una tercera pata que nos había pasado desapercibida y es fundamental para el abogado es la inteligencia emocional. Los grandes fracasos profesionales que tenemos en la rama jurídica y en otras profesiones no es porque la gente no sepa algo, sino porque no tienen la inteligencia emocional para saberse relacionar con el otro, para saber comprender, para saberse ubicar en una junta, para saber. Y la cuarta pata es esta, la cosmovisión. ¿Dónde están tus valores? ¿En dónde estás? ¿Cuál es la idea de la profesión? ¿Cuál es la naturaleza misma de la profesión? ¿Para qué quieres ser abogado? ¿Para ganar dinero? ¿Para servir a los demás? ¿Cuál es tu respuesta personal para ser abogado? Eso te la da la cuarta pata. Si una de esas 4 patas nos falla tú. Con una que falle. Por eso tenemos que aprender a formar las 4. Tanto en el recinto del aula de la universidad como los empleadores. Transmitir una cultura de valores. Enseñar a la persona a relacionarse con los demás, a comprender, a veces ceder cosas que no nos gustarían porque tenemos que empezar y aprender a dialogar con los demás. Aprender, por supuesto, a resolver problemas y los conocimientos. Ahí están las 4 patas, yo creo que de la formación jurídica. Qué buena reflexión, José Antonio, y sin duda, pues además de compartirla, la voy a tener muy presente también. Yo también participo ahí tengo la oportunidad de participar en algún consejo académico de una facultad, entonces esta visión que nos compartes me parece muy importante, te la agradecemos mucho. Y bueno, para terminar, sé que tienes una agenda bastante complicada, algunas palabras que quisieras tú compartir a la persona que esté interesada ahorita en estudiar Derecho, la persona, como dije al principio, algún padre de familia que quiera aconsejar a su hija o su hijo, ¿qué le recomendarías a estas personas que tienen la inquietud de convertirse en abogadas, en abogados? Yo les comentaría algo que siempre digo cuando me ha tocado hablar con jóvenes que andan en esta parte. La profesión jurídica es una profesión muy noble, que nos forma intelectualmente y nos forma el carácter. Es una profesión, yo creo que la que más de todas tiene salidas profesionales. Puedes ver a alguien que estudió la carrera de Derecho, haciendo carrera jurisdiccional, solamente los abogados pueden ser jueces. Haciendo carrera diplomática, ahí quien estudia Relaciones Internacionales y quien estudia Derecho pueden acceder a hacer la carrera diplomática en México y en otros países del mundo. Pero ves abogados en el mundo de la empresa, en el sector público, en las ONGs, en el mundo académico. Ves abogados que son emprendedores, ves abogados que ejercen la profesión como empleados o como directores jurídicos de una empresa. Ves abogados en todo sector y todo rincón de la enorme vida social que tenemos.
y por ser una profesión que está dirigida a servir a la sociedad, me parece que tiene una enorme nobleza. Y tenemos que aprender a dignificar la nobleza que eso tiene y comprender el valor que eso tiene. Es una profesión rica en todos los sentidos. Y menciono una cosa nada más como cierre, porque se me hace interesante. A veces el muchacho que quiere estudiar Derecho lo hace porque huye de las matemáticas. Y hago este comentario y me llama mucho la atención porque en algún momento, ahí en la UP, hicimos un análisis. Tuvimos una época en que por un tema académico, pues muchos alumnos no daban el ancho y después de primero o segundo semestre de la carrera. Y empezamos a ver sus exámenes de admisión de los que tuvieron éxito y los que no. En todos los abogados que les iba mejor en calificaciones eran los que tenían mejor razonamiento matemático. Entonces, oye, ¿y cómo es posible eso? Que el razonamiento matemático es razonamiento lógico, no es otra cosa, no es que sepamos hacer la división, ¿verdad? Eso es razonamiento lógico. Y esa es una parte fundamental de la profesión. La profesión es una profesión en la que el sentido común es la raíz de todo lo demás. Sí, nos permite anticipar problemas, nos permite resolver problemas y desde luego pues tiene ese mismo origen en la lógica, ¿no? José Antonio, pues fue un placer tenerte, nos gustaría pues retenerte aquí por mucho más tiempo, pero sabemos que no es posible. Entonces, muchas gracias a todo nuestro auditorio por habernos escuchado, por habernos visto en este episodio. Para todos aquellos que estén interesados en seguirte, José Antonio, ¿cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en LinkedIn, José Antonio Lozano 10, o en Twitter como @JoseALozano10. Muy bien, también síganlo, el doctor aparece con Joaquín López Dóriga y también es columnista de diversos periódicos, Reforma, El Universal, etcétera, para que lo puedan seguir. Y quien esté interesado en seguir también nuestro podcast, lo puede hacer en Spotify, Apple Music, cualquiera de las plataformas como Abordando Derecho, o también en nuestro canal de YouTube de nuestra firma, que es Hogan Lovells México. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. 1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web, hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Next y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.